Jesucristo, significa que estamos cubiertos bajo los parámetros de un pacto que Dios ha hecho con nosotros, el nuevo pacto. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de levantar nuestro corazón y nuestra voz para exaltar tu nombre, y por la oportunidad que nos das, Señor, una vez más de recibir tu palabra, el alimento espiritual. Yo te pido, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual es enviada en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y te pido, amado Señor, que no permitas que de este lugar salgamos igual a como hemos llegado. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria a Dios en esta mañana. Yo le doy la bienvenida a nuestro segundo servicio. Le invito que tome asiento y vamos a compartir un pasaje que tiene como título, un mensaje que tiene como título constantes, estar constantes, ser constantes. En el primer mensaje, en el primer servicio el día de hoy, estaba compartiendo sobre la debilidad y la fortaleza y hablamos cómo hay una frase que repetimos mucho: mi fortaleza es el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿En dónde está mi fortaleza? En la presencia del Señor. Pero esa fortaleza no viene porque nosotros lo expresemos con nuestros labios, sino porque nosotros vivamos en plena comunión con el Señor, en oración, en esa búsqueda constante y sobre todo en tomar la palabra de Dios, no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Cuando nos apartamos del Señor o cuando nos dejamos entretener, cuando nos dejamos distraer de lo que el Señor nos ha llamado a vivir, entonces comenzamos a debilitarnos. Y nosotros, siendo débiles, terminamos cediendo ante las tentaciones del enemigo que vienen y se manifiestan a través de la presión de las circunstancias y de las personas que hay a nuestro alrededor. Si yo tengo la mirada en el Señor y lo que quiero es agradar a Dios, entonces voy a caminar de una manera. Si yo tengo la mirada en el hombre y lo que quiero es agradar al hombre, va a ser muy fácil que yo termine cediendo ante propuestas, tentaciones y ante la presión que genera todo lo que se vive alrededor mío, la presión del mundo. Entonces, cuando la palabra de Dios, que le invito a que vaya conmigo a la carta a los Romanos, al capítulo 12, vamos a leer el versículo 12, Romanos 12:12, yo voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, dice así: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Dice la versión Reina Valera: sean constantes en la oración. Perseverar, ser constante, permanecer, o como dice aquí esta versión, sigan orando, nos va mostrando cómo es que esa esperanza segura que nosotros tenemos, podemos tenerla como segura. Si yo no tengo una vida de oración, si no estoy en una búsqueda genuina del Señor, de su palabra, entonces no tengo la plenitud de la seguridad en su palabra. Entonces me va a parecer que es más seguro las mentiras que me dice el enemigo. Por eso a veces termino yo repitiendo lo que el enemigo quiere decirme o lo que el enemigo quiere hacer conmigo y me doy por vencido y empiezo a declarar palabras de derrota, de frustración, de abandono. El Señor me desechó, Dios no me escucha, Dios no me responde y una cantidad de palabras más. ¿Por qué? Porque me cogió débil. La esperanza que yo tengo, la fortaleza que yo tengo está en que, aunque aún en medio de las dificultades, yo permanezca y sea constante en la oración. Cuando miramos en un diccionario bíblico cuál es el significado de la palabra constante o constancia, es perseverancia en las resoluciones, en los propósitos y en las acciones. Perseverar en lo que nosotros hacemos, en las decisiones que hemos tomado, en los propósitos que tenemos de la mano del Señor y en las acciones que nos conducen y nos guían para acercarnos cada vez más al cumplimiento de las promesas de Dios. Porque lo que está diciendo esa constancia es más o menos lo que el autor de la carta a los Hebreos nos expresa de esta manera: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. En otras palabras, nosotros somos de los que somos, como dice en Josué capítulo 1, valientes para permanecer en la palabra, o como dice este versículo, constantes en caminar aún en medio de lo que suceda. Si nosotros le preguntamos a la persona que está al lado y a todos los que están aquí, a los que estén escuchando este mensaje,
Todos tenemos problemas de una u otra índole, hermano. Todos tenemos dificultades. De pronto usted diga, en mi trabajo, en mi casa, mi hogar está divinamente, pero tengo problemas en mi área laboral, o tengo problemas en mi trabajo, o en la economía, o en la salud, o en tantas cosas. Y todos lo vivimos. Y esos problemas y esas circunstancias a veces quisieran aprisionarnos de tal manera que nosotros dejáramos de hacer ¿qué? Lo más importante que nosotros debemos hacer, que nos llama la palabra, es orar. Y ahí es cuando usted escucha a muchas personas, yo ya no tengo ni ganas de orar. Entonces ya no queremos orar, ya no queremos escuchar la voz de Dios, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos servir, porque el enemigo sabe muy bien que ahí está nuestra fortaleza, que para mantenernos a nosotros débiles, que para mantenernos oprimidos, que para volvernos a llevar a la esclavitud, lo que tiene que hacer es mantenernos débiles. Y todas las tareas que utiliza el enemigo, endurecer las circunstancias, las palabras de algunas personas alrededor, todo este tipo de cosas, lo que quieren es arrinconarnos de esa manera. Entonces, cuando hablamos de ser constantes en la oración, habla de ser consistentes, dedicados, firmes, fieles. Y esa es la manera en que un valiente del Señor, un soldado, un verdadero cristiano, va avanzando en medio de las tormentas, hermano. Porque los problemas, decía ahorita, lo quieren llevar a usted a que corte toda comunicación con el Señor. Pero luego de eso quiere que corte usted toda comunicación ¿con quién? Con las personas, aún con todas las personas. Entonces la persona dice, por los problemas que tengo, ¿qué es lo único que quiero en la vida? Encerrarme en casa. ¿Qué es lo único que quiero? No ver a nadie. Usted conoce a un personaje así, y estoy seguro que lo conoce muy bien, un personaje así en la Biblia, y es el profeta Elías. Elías dice la Biblia que cuando él sintió la presión tan tremenda de una amenaza, lo cogió, digamos, en una debilidad en ese momento, esa amenaza de Jezabel, y entonces él sintió temor, y cuando sintió temor tomó, se fue al desierto, y a medida que él iba avanzando, ¿qué le iba diciendo a quienes iban con él? Quédese, quiero estar solo, hasta que quedó solito, se fue al desierto, y cuando llegó al desierto, no le bastó con estar solo en el desierto, fue y se metió a una cueva. Esa cueva termina siendo nuestra propia casa y termina siendo nuestra habitación, o no me quiero levantar, o todo ese tipo de cosas. ¿Están problemados? Sí, eso es verdad. ¿Hay circunstancias difíciles? Sí, eso es real. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Por encima de todo eso hay planes, y usted los conoce muy bien. Planes de Dios, propósitos que el Señor estableció para su vida. Entonces, aunque el enemigo quiera llevarlo a usted, digámoslo de esta manera, quiere llevarlo a que usted piense en escapar de la situación. ¿Cómo escapa la gente en el mundo? Empiezan a consumir cosas para escapar de la realidad. Y usted ve cuánta gente los viernes, los fines de semana, o cuando tienen problemas reaccionan, quiero un escapismo, yo lo necesito escapar un momentito de todo lo que estoy viviendo. Pero ¿cómo escaparía entonces un cristiano? ¿Cómo escaparía? ¿Escondiéndose en casa? ¿Cerrando las cortinas, metiéndose debajo de las cobijas y diciendo no quiero ver a nadie? Yo les decía algo en el primer servicio. Si usted es una de las personas que llega un momento en que el enemigo le pone algo en su mente, que hoy en día pasa mucho, y es no me gusta la gente, no quiero hablar con nadie, no quiero estar cerca de nadie, es porque el enemigo quiere arrinconarlo. Entonces, eso no es una conducta que diga usted, uy, cómo soy de raro y cómo soy de loco y toda esa cosa. No, eso no es para alegrarse. Usted fue creado para vivir en comunidad, usted es bendecido para bendecir. Su vida va a impactar la vida de muchas personas. ¿No se da cuenta acaso que lo que el enemigo quiere hacer a través de esos dardos y a través de esos pensamientos es aislarlo del propósito de Dios? Porque el enemigo sabe que si usted se fortalece en el Señor y es una bendición para otros, muchos van a salir de la esclavitud, hermano. Entonces quiere arrinconarlo. ¿Cómo escapamos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Escaparnos? ¿Escondernos? Ninguna de las anteriores, hermano. Lo que debemos hacer es orar. Tan importante es la oración, toda la palabra de Dios a nosotros nos muestra que desde el comienzo, desde el Génesis, el Señor ha querido tener comunión ¿con quién? Con su creación, con nosotros. Comunión, comunicación, nosotros hablamos, nosotros escuchamos, porque la comunicación va en doble vía. Yo le hablo a Dios, pero yo también escucho. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él responde. Hermano,
Cuando estamos bien, cuando a usted todo le está saliendo bien, vamos al otro escenario, no hay problemas y en apariencia todas las cosas están perfectas. Es decir, es el día de sol, es el día más alegre o la temporada que usted está viviendo. ¿Qué se le olvida a la gente en esos momentos? Hermanos, se le olvida ser agradecida, seamos realistas, se olvida ser agradecida. Porque a veces, para buscar a Dios, a veces tenemos nosotros que estar en una condición y en una situación desesperante y decimos, ahí sí voy a orar, pero cuando todo en apariencia está saliendo bien, entonces oro mañana, más tarde, bueno, es que Dios es muy bueno, pero entonces yo ahora me voy a dedicar a otras cosas. Vamos soltando, vamos abandonando. En la debilidad, en ese momento de aflicción, es que corremos a la presencia del Señor. Y no está mal, es lo correcto. Dice el Salmo 34:6. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. ¿En qué estaba el salmista? Dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Él no está diciendo, fui y me desahogué y entonces ya después de que me desahogué me levanté y me fui a llorar a donde el vecino. No, él sabía, el salmista, y no solo aquí, en el Salmo 40 también, dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Oyó el clamor, oyó la oración del salmista y dice, extendió su mano y me sacó, me rescató del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Qué es eso, hermano? Los problemas, las aflicciones, el lodo cenagoso, donde se siente que se va hundiendo, que en vez de levantarse parece que se fuera hundiendo. Mi hermano, todos pasamos por esos momentos, por ese lodo cenagoso, por el pozo de la desesperación, o aquí, como lo dice él, de las dificultades, hermano, del temor. Todo esto es lo que estaba viviendo el salmista en ese momento. El versículo 4 dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá en el rostro. En mi desesperación oré al Señor, me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Y todo es todo, hermano. El apóstol Pablo habla por allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y dice que el Señor, Dios que nos dio a su propio Hijo, Él no va a escatimar. Ya entrado en el propósito de Dios, Él nos va a dar todas las cosas que necesitemos. Pero ¿dónde debemos estar? En oración. Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Reúnanse y oren por él. ¿Está triste? ¿Está deprimido? ¿Está en qué? Reúnanse y oren, oren, oren. La Biblia nos habla, oren en todo momento. Dele gracias al Señor, ore, no desmaye en la oración. ¿Se da cuenta lo importante que es la oración? Y se da cuenta por qué el enemigo ataca precisamente esa área. Porque en la oración hay respuesta de Dios. Y la respuesta que muchas veces esperamos, Dios cambia la circunstancia, detén la tormenta, calma la tempestad. Lo primero que hace el Señor es desde dentro calmarnos a nosotros. Entonces, cuando usted está en oración, hermano, la oración, que es el arma poderosa que nos ha dado el Señor, debemos aprender a usarla muy bien. Yo no sé manejar armas, pistola, un revólver, una metralleta, yo no sé manejar eso. Si a mí me dieran un arma, sería muy peligroso, hermano. Me daría hasta miedo cargarla porque terminaría de pronto haciéndome daño yo mismo. Entonces, siendo la oración un arma y la Biblia llamándonos a ejercitarnos en el uso de esa arma poderosa, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Quién sabe orar cuando llega a la iglesia? Yo no sabía, no sé si usted sabía orar antes de llegar a la iglesia. Es más, la oración uno ve a la gente y lo confunde ¿con qué? Con la tradición, con repetir cosas, con rezar por allá lo que veíamos a los abuelos, a otra generación o los que vivieron el tema de la iglesia tradicional, entonces podemos confundirlo. Y confundirlo con una reverencia un poquito postiza, impostada y repetir cosas y esperar respuestas y si no se dan, pues a la larga igual yo sigo mi camino. No. La oración genuina o hacia donde nos conduce el Señor es a tener comunión, es a tener intimidad. Y esa comunión y esa intimidad, no existe un instituto que diga, en este instituto o en este le enseñamos, seminario bíblico, le vamos a enseñar a orar. Porque sería como decirle a alguien, le voy a poner un ejemplo, a los que son casados. Los que somos casados, hermano, espero
todos tengan una muy buena comunicación con su esposo. Comunicación no solamente es hablar, es aprender a escuchar y es aprender a escuchar hasta todos los lenguajes que hay. Yo sé que usted sabe de qué le hablo, porque una cara a usted le habla. La cara de su esposa en un momento a usted ya le dijo algo. La actitud, hermano, dicen por ahí que es difícil entender a las mujeres. De pronto cuando usted le dice, mi amor, ¿quieres algo? Y ella dice, no, usted sabe que es qué. Que sí, vea, todos aquí ya sabemos. Entonces sí hay comunicación, gloria a Dios. Cuando ella dice no, es que sí. Cuando uno le pregunta, oye, ¿te pasa algo? Y ella dice no, uno tiene que ponerse a orar también, porque para saber qué es lo que sucede. Entonces la comunicación es ir más allá de buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué más, bien, qué cuenta, nada, y usted tampoco, hasta mañana. Si hay ese tipo de comunicación en su casa hay un problema. Y esos problemas van a dar fruto. Entonces, en la comunicación sería como, vamos a hacer un taller para enseñarlo a comunicarse. Pero hermano, usted es el único que está allá. Usted viene a la iglesia con su esposa y aquí podemos hablar de la comunicación entre esposos y usted se comunica aquí, pero estamos en la iglesia y hay muchos testigos. Pero ¿cómo se comunica en privado? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan en la noche cuando ya terminaron todas las tareas, lo que hacer, se acostaron debajo de la cobija? Entonces rompemos esta intimidad que hay donde podemos comunicarnos, entonces prendemos el televisor para que no tengamos que decir nada. Ojalá tampoco le pase. Ojalá pueda usted hablar y escuchar, entender al otro y saber que los dos son uno solo y que son instrumentos de Dios, el uno para el otro, para levantar, para animar, para aconsejar, para cubrir con amor. Son muchas cosas y todo eso nos habla la palabra de Dios. Ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 22 en adelante. Pero mi hermano, igual sucede y el Señor quiere que tengamos esa misma relación. Por eso Pablo lo compara, la relación, no lo compara porque a Pablo se le ocurrió, sino porque es diseño de Dios. Nuestra relación con Dios refleja el resto de relaciones que nosotros tenemos con todo el mundo. ¿Cómo es mi relación con la gente? ¿Cómo es mi relación en mi matrimonio? ¿Cómo me comunico en el matrimonio? ¿Cómo llevo el matrimonio? Es relación de mi relación con Dios. Es reflejo, de mi relación con Dios. ¿Cómo soy con mis hijos? Es reflejo de la relación con Dios. ¿Cómo me comporto con las personas? Es reflejo de mi relación con Dios. Jesús, cuando le hablan de los mandamientos, él resume los 10 mandamientos en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. La relación con Dios se refleja en mi relación con el otro. Juan dice muy claramente, el que dice que ha nacido de nuevo y que es de Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. El que dice que es salvo pero no ama al prójimo es un mentiroso. Y el que odia al que está al lado, ese es un mentiroso si dice que ama a Dios. ¿Se da cuenta cómo todo refleja el amor de Dios? Entonces el Señor nos dice, la comunicación conmigo es fundamental. Tú fuiste creado para que necesites, dependas de mí. Entonces tú vas a venir, vas a preguntar, yo te respondo, clama a mí, yo te responderé, dice el libro de Jeremías, y te enseñaré cosas que tú no conoces, muy grandes, ocultas, que no has visto, esas son las que te revelo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, él dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que esperan en Él. Y a ellos que esperan en Él, le han sido reveladas a través de ¿qué? Del Espíritu. ¿Y cómo las va a revelar? Pues en oración, mi hermano. Entonces la oración no es cualquier cosa. La oración no es una cosita que tiene un valor chiquitito. Vamos a orar 5 minutos, hasta luego, ya estoy listo. No, la oración es un arma y es una disciplina que debe tener todo cristiano, porque ahí es donde está nuestra fortaleza, la guianza de Dios a través de la oración. Les decía, ninguno de nosotros, o no sé usted, yo no llegué aprendido a orar, yo llegué a la iglesia y para mí la oración, pues hermano, venía de años apartado de Dios y decía no creer en Dios. Para mí la oración era como la de un bebé, como la de un niño chiquito. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por este día, gracias por este día, gracias por este alimento, amén. Y nada más, eso era todo. Bueno, por lo menos daba gracias, hermano. Pero ahí no entraba en la dimensión de la oración. Yo miraba a las personas que estaban al lado y ¿sabe qué pensaba?
alguna vez o algunas veces les he confesado que uno vi unas niñerías, hermano, cuando llega a la iglesia. Y yo miraba en la iglesia donde yo empecé a congregarme, Centro Misionero de Bethesda, allá oran bastantico, hermano, bastante. Y entonces allá están en oración, alabanza, más oración, palabra, más oración, oración, mucha oración. Dios me llevó por algo a ese lugar. Pero había tanta oración que yo miraba a las personas y yo como no tenía que orar, hermano, yo tenía una vida vuelta patas arriba, pero no sabía orar. Entonces yo miraba a las personas y me daba pesar con las personas. Yo miraba a las personas, oraban y oraban y oraban y oraban desde la madrugada y oraban y oraban. Y entonces la alabanza y seguían orando, orando. Y yo los miraba y decía, ay, pobrecitos. Deben tener tantos problemas que oran y oran y oran. Esa gente tenía comunión con Dios, vivía en plenitud, Dios les hablaba, Dios les guiaba. Y yo dije, Señor, gracias por este día, amén. Y mire para los lados. Alguna vez me dijo una mujer en un tema que nos pasó tremendo y ella me dijo, vamos a orar, Diego. Y yo le dije, por favor, Isabelita, ore por mí, porque yo no sé orar. Y me dijo, ¿cómo que no sabe orar? Orar es hablar con Dios, hermano. Y le dije, sí, pero ¿de qué hablo? ¿Y por qué le decía de qué hablo? ¿Usted por qué cree que alguien dice yo de qué le hablo a Dios? Porque lo sentimos lejano. Por eso. Si a mí me dijera, va a venir, qué sé yo, hermano, una persona muy importante, va a venir para hablar con usted. Va a venir el presidente de los Estados Unidos y usted va a tener media hora ahí para charlar con él. ¿Y yo qué le digo al Señor? ¿Yo de qué hablo con el Señor tan lejano? ¿Qué tenemos nosotros en común? Por eso es que nosotros decimos, ¿y yo de qué le hablo a Dios? Porque todavía no hay cercanía, porque todavía nosotros estamos lejos, porque hay sentimientos de culpabilidad, porque hay un sentimiento de indignidad, porque el enemigo nos ha dado garrote, hermano, y nos ha hecho pensar que hay otra gente mejor espiritualmente. ¿Por qué no va usted adelante? Y eso es lo que yo le estaba diciendo a la amiga nuestra. Ella trabajaba con nosotros y nos predicaba, y entonces le dije, no, ora tú, yo no sé orar. Me dijo, ¿cómo que no sabes orar? Diego, vamos a empezar a pensar, yo te voy a enseñar unos tipsitos, me dijo ella. Dijo, primero, tú vas a hablar con Dios como hablas con tu papá. Y entonces dije, mi vida cristiana se acabó, hermano, porque yo con mi papá no hablo. Y teníamos un conflicto tan grande, por eso pila a los que no hablan con el papá, hermano. Pila a los que tienen mala relación con su papá terrenal, porque ese es el reflejo de la relación. Si Dios es padre, y entonces yo pienso en mi papá se llama Pablo, y entonces digo, me voy a acercar al padre, pero pienso en la paternidad de mi papá Pablo García, con todas sus fallas y todo, y digo, no, ¿para qué le voy a decir yo a Dios las cosas? Si Él es padre. Entonces yo lo estoy comparando con mi padre terrenal. Entonces digo, pero a él no le va a importar lo que yo le diga. Pero igual no me va a ayudar en nada. Pero igual un día me va a dejar. Pero es como mi papá es tan bravo, entonces me va a coger, yo voy y le cuento a Dios mis cosas y me coge y me pega una zarandeada. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando con mi padre. Entonces debo sanar mi corazón para poder tener esa relación con el Señor. Ojo, vuelvo y digo, y aprovechando que por aquí están los García pequeños, ojo con la relación con el papá, que esa es la relación con el Padre, con Dios. Entonces tenemos muchos argumentos por los cuales llegamos a un punto, hermano, y vamos creciendo, y digo en años, pero no espiritualmente, porque no hay oración, pero vamos volviéndonos miembros de congregaciones, hermano, durante años y no sabemos orar. Tremendo, ¿cierto? ¿Te quiere ver a un cristiano en problemas? Hermano, por favor, ore para abrir el culto. Hermano, ore por los alimentos. Hermano, vamos a orar por este culto. Por favor, tome el micrófono. La gente suda. Dios mío, no, ¿por qué? Ay, yo no iba a venir, ¿por qué vine? Yo no me iba a sentar adelante, ¿por qué me senté adelante? Empezamos a sufrir por una razón, porque no sabemos orar. Porque todavía para nosotros la oración es una comunicación demasiado lejana. Es como si le habláramos a nada. No hay cercanía. Porque es cuando hay esa cercanía que yo puedo buscarlo. Cuando dice el salmista, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. ¿Dónde estaba David cuando estaba haciendo esto? Dice la Biblia, aquí, esta es una Biblia de estudio, dice, David estaba haciéndose pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia.
El hombre estaba solucionando a su manera, tenía miedo, estaba frente a un rey que era enemigo, tenía angustia, como dice él, estaba en su desesperación, Saúl lo perseguía, estaba aquí frente a los enemigos. Entonces, ¿qué hizo? Hacerse el loco. Y no era hacerse el loco, mirar para otro lado e irse para otro camino, no. Era hacerse el loco, literal. Piensen que yo estoy loco aquí para que no me maten. Y dice, él estaba en su desesperación, hermano, pero él tenía relación con Dios. ¿Desde cuándo? Desde muy joven, desde que estaba allí pastoreando las ovejas. Estaba solo, no tenía con quién más hablar, entonces hablaba con Dios, tenía problemas en su casa, lo trataban duro, pero él tenía en Dios todo. Entonces él sabía, voy a Dios en mi necesidad, voy a Dios en mi desesperación, voy a Dios en mi dolor, voy a Dios en mi problema, voy a Dios, siempre voy a Él, porque siempre, y lo tengo claro, Él es mi respuesta, Él me fortalece, Él me levanta, Él levanta mis brazos, Él levanta mi corazón. Hermano, si no tenemos confianza en Dios, por eso es que no oramos, si no hay cercanía. Por eso le damos un valor muy pequeñito a la oración. La oración es algo en lo que nosotros deberíamos ejercitarnos de una manera, hermano, que puede que uno pase tiempo, horas orando, pero salió y se fue para la casa. Usted va en el camino, va en su carro y va hablando con el Señor. Él está ahí con usted. Hay cercanía, tú no estás lejano, tú estás escuchando mi palabra, mi oración, mi petición. Tú conoces mi levantarme, mi acostarme. Tú conoces todo lo profundo que hay en mi corazón y en ti puedo confiar. A ti puedo contarte mis debilidades, mis fallas, y cuando yo te las cuento, tú ya te las sabías, pero igual me escuchas y me respondes. Ahora yo quiero escucharte a ti. Hermano, por eso es que la oración es un arma que está dada para todo el pueblo de Dios. Poderosa arma. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor, eso es a través de la palabra de Dios y la oración. Cuando hablamos de ayunos, cuando hablamos de vigilias, cuando hablamos de cultos, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el Señor, todo tiene que ver con la oración. La oración está presente en todo. Y no solamente la oración, sino que dice el Señor, allí donde empezamos en Romanos 12:12, sean constantes, perseveren, permanezcan en la oración. Que si ustedes oraron y la respuesta no vino inmediatamente, sigan. Que si ya pasaron unos días y no llegó, usted tranquilo, siga. Si usted sabe que está siendo guiado por el Señor, pues con más veras, con más fortaleza es que lo va a hacer. Cuando no sabemos orar, terminamos nosotros pidiendo lo que no conviene. Terminamos orando. Dice un pasaje de la Biblia, ¿qué padre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y nosotros a veces nos vemos orando pidiendo la piedra, hermano. Nos ha dado el pan y queremos la piedra. ¿Y quién, si le pide a su hijo un pescado, le dará una serpiente? Y también nos encontramos orando pidiendo la serpiente. Porque muchas veces lo que estamos pidiendo y lo que llamamos oración no es sino hablar y querer establecer nuestra voluntad o nuestros caprichos. Pero cuando hay cercanía y cuando entendemos, Señor, yo no sé orar. Vuelvo a la historia que le conté, yo miraba a toda esta gente orando y orando y orando y yo decía, pobrecitos, hasta me da ganas de orar por ellos, porque debe ser que tienen muchos problemas. Debe ser que tienen muchos temas. No, esa gente fortaleciéndose y yo perdiendo el tiempo. Haga de cuenta, como en un gimnasio. Todo el mundo ahí dele a las máquinas y a los ejercicios y yo queriendo el mismo resultado y parado mirándolos. No iba a ocurrir nada. No iba a ocurrir nada. Le hablé a esta mujer. La mujer me dijo, bueno, entonces tú piensas que la relación hijo y padre, él es tu papá, háblale como a tu papá. Le dije, no, Isabelita, grave. Yo con mi papá no hablo. Y me dijo, entonces vamos a empezar por ahí. Yo voy a orar por ti, pero ahora por ahí. Y yo le decía, no, yo no quiero empezar por ahí. A mí la relación con mi papá no me interesa. Yo lo que necesito es que tú ores por mí por tal petición. No, vamos a empezar por el principio. Se tiene que restaurar la relación. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, Diego, tú tranquilo, ya Él es el que te va a guiar en la oración. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando tú entiendas quién es Dios. Hermano, ¿sabía? Y le voy a decir algo que hablé con los equipos, no, con los que están en el taller de evangelismo. Hay mucha gente hoy en día, en muchas congregaciones,
que no conocen el Evangelio, hermano. ¿Qué es el Evangelio? Que están con una visión totalmente disparatada. Los invitaron porque Dios les soluciona, porque Dios les da plata, porque el pastor los va a tocar, porque el pastor los va a oír, pero nunca les predicaron el Evangelio. Y se los encuentra uno cuando empiezan a hablar y son personas que no han entendido todavía que están apartadas de Dios por el pecado, que necesitan un Salvador y no reconocen quién es Dios y por eso lo culpan por todos sus males. O sea, nunca se les predicó el Evangelio, pero se están congregando. Entonces, ¿cómo van a saber orar si todavía ni siquiera conocen a Dios? El Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos guía. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Si yo oro en mi carne, si yo oro porque se me ocurrió a mí que quiero ahorita un caprichito y voy a empezar a orar y me voy a meter en ayuno y en oración por ese caprichito, en mi carne, mi oración va disparada hacia una dirección y la voluntad de Dios está en otra dirección. Entonces no va a haber respuesta. Pero cuando yo rindo mi vida y el Espíritu de Dios me guía en mi oración, se unen dos cosas, la voluntad de Dios y la petición del corazón. Entonces, cuando se unen las dos hay un poder tremendo. Pablo lo habla en la carta a los Efesios, el poder que obra en nosotros. No dicen Dios, dicen nosotros, porque ya llenos del Espíritu y en el poder de la palabra de Dios, de la oración, ahí es cuando empezamos a ver con fe las cosas, con esperanza, las cosas que no son como si ya fueran. Ahí es cuando ya no tenemos miedo, que nos dicen va a orar y uno sabe que el Espíritu de Dios lo va a guiar de acuerdo a la necesidad, porque el Señor que conoce el corazón de todos, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. En el primer servicio hablaba de dos personajes, Aarón y Josué, uno valiente, uno siempre al frente con Dios y el otro dejándose presionar por la gente alrededor y terminó construyendo un ídolo. ¿Y cuál era la diferencia de los dos? Que uno fue llamado a subir con Moisés a la presencia de Dios y no fue. En cambio el otro, que no lo invitaron, la Biblia nos muestra que allá estaba metido. Porque ese no necesitaba invitación. ¿Usted necesita invitación? Usted no necesita invitación. Usted es cristiano. Usted ya sabe que ya está invitado. Es decir, usted no necesita, ¿será que Dios me escucha esta mañana o estará muy ocupado? ¿Será que será la voluntad de Dios que yo hoy ore o no? Pues claro que sí. Claro que esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos guía, empezamos a ver cómo el poder de la oración empieza a hacerse visible. La palabra de Dios nos habla de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y dice la palabra de Dios que lo hará, Salmo por allá 31, 19, que lo hará frente a todo el mundo. Entonces, la palabra de Dios es real. Si usted cree en la palabra de Dios, dice que lo que pedimos en privado, el Señor nos lo da ¿qué? Públicamente. Entonces vemos personas fortalecidas en el Señor, personas exitosas desde el punto de vista del éxito bíblico, caminando en la voluntad de Dios, los caminos abiertos, los cielos abiertos, lo que emprenden prospera, siempre el Señor está con ellos, tienen la gracia de Dios, tienen el favor de Dios. Ahí usted sabe, esta es una persona de oración. Todo lo que se ve en público es por la vida privada de esa persona. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace cuando llega a casa? ¿Conocemos la casa de la persona? No, yo no la conozco, usted tampoco la conoce, pero sí está seguro de algo, hermano. Y es que esa persona tiene un lugar de intimidad con el Señor para pasar tiempo, para pasar buscando al Señor, para que en sus momentos de dificultad o como dijo el salmista, de desesperación, vaya a la presencia de Dios y el Señor lo fortalece. El capítulo 3 del segundo libro de Samuel, este es el testimonio visible de esto. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl
se iba debilitando. ¿En qué lugar o en qué grupo quisiera estar usted? ¿En el grupo de David o en el grupo de Saúl? Porque la guerra que se estaba librando aquí entre los seguidores de uno y los seguidores del otro no está lejos de lo que nosotros vivimos en la guerra espiritual. La guerra espiritual estalló, nosotros no tuvimos la culpa, pero tenemos esa herencia, hermano. Y la guerra espiritual estalló y nosotros estamos con el pecado, está dentro nuestro, la tentación está afuera. Yo les hablaba en el primer servicio de José. José no pecó contra Dios, no terminó cayendo con la esposa de Potifar porque fue fuerte espiritualmente. Hermano, una persona fuerte espiritualmente es un campeón espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el deseo del enemigo, que es el único poder que tiene Satanás, es el de mentir, el de engañar. Él quiere mostrarse como más poderoso de lo que es. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y fue exhibido públicamente. Lo que no quiere decir que no siga cansando por ahí. Pero resulta que el poder que él tiene es el de engañar. Entonces se presenta Satanás a la vida de las personas. Yo sé que los que vienen a este centro comercial, de pronto los que nunca han venido aquí a esta iglesia, usted ha visto a la entrada todas estas cosas que hay aquí, ¿no? Las tiendas y todo eso. Y la gente a veces dice, uy, ese muñeco de peluche que tienen por allí en la esquinita cuando uno va para la cafetería. Ay, no, a mí me da miedo ese muñeco. Hermano, todo eso se llama merchandising. Pero Satanás no se presenta así. Él no va a venir así, porque no va a mostrar cómo es de feo realmente. Él quiere mostrarse bonito. Él quiere maquillar la cosa. Entonces Satanás viene con palabras dulces, viene con actitudes, viene con una presencia. Ay, Dios mío, hombres, mujeres se derriten cuando ven. Y es el mismo diablo. Hermano, nosotros vivimos esa batalla, esa lucha espiritual. Unos en fortaleza, otros en debilidad. Entonces digo yo, Señor, pero es que el diablo, voy para la cafetería y me encuentro el muñeco que tienen ahí en la esquina. Dios mío, me caí, qué feo, qué terrible, todas estas cosas. ¿Cómo me voy a subir al ring? Porque me toca subirme al ring con él. Me toca. Yo no puedo hacerle el quite a la batalla. Yo tengo que enfrentar la batalla. El Señor me dejó aquí en esta tierra y Él hizo una oración por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17. No te pido, los que están en el mundo, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los guardes. Déjalos ahí, que sean un instrumento, pero guárdalos. Entonces llegó la hora. Piensa en el boxeo, suena el campanazo, hermano, y le tocó subirse al ring. Usted se pone su bata, está listo para subirse al ring de boxeo y se pone su bata de hijo de Dios, vestidura blanca, dice la Biblia. Y allá ya está subido, en el cuadrilátero ya está Satanás, luces, música, fanfarria, ya toda la cosa. Te voy a matar, te voy a acabar a ti, a tu familia, te va a acabar todo. Allá está el diablo, hermano. Que usted todavía no se ha subido al ring y ya le están temblando las piernas. Si está débil, si está débil. Quizás usted pregunte alrededor, ¿y cuántos rounds que son? En algún tiempo eran 15, después 14, ahora son 12 las peleas de boxeo. Pero imagínense que a nosotros nos van a decir, ¿cuántos rounds? Pues te quedan como 40 años. En el mundo tendrán aflicción. Muchas son las aflicciones del justo. Va a haber batallas, hermano. Y me tengo que subir al ring. Uy, que se ve grande, se ve fuerte. Son las luces, es lo que quiere mostrar. Cuando habla y le sale humo por la nariz, como algunos por ahí cuando se ponen bravos, hermano. ¿Los ha visto? Se endiablaron. Le sale humo por la nariz, se les ancha, estoy bravo. Y tiene usted que subirse al ring. Y el Señor le dice, dale, yo estoy contigo. Señor, y si tú estás conmigo, ¿por qué tengo que ir allá? Porque tú tienes que enfrentar eso. Pero yo estaré contigo. Pero ahí al lado tú le vas a dar el golpe, sí y no. Yo le voy a dar el golpe, pero tú eres el que va a librar la batalla. Yo estoy contigo y te voy a fortalecer. Y empieza a orar.
Porque en la medida que tú estés orando, ese adversario te está diciendo, te voy a noquear a la primera, te voy a destruir tu familia, te voy a destruir tu trabajo, te voy a matar. Ese dolor que tú tienes es porque tienes cáncer y te vas a morir. Estás enfermo, estás en la ruina. Hermano, y la gente entra en temor y en ansiedad. Tengo un sentir en mi corazón, todo me va a salir mal. ¿Cuándo? El otro año. Hermano, todavía falta para el otro año. Y usted ya está enfermo por el otro año y todavía ni siquiera todavía falta. Deje de escuchar esas emisoras que le dicen que ya se acabó el año. No, hermano. Escuche Fuego AM. El enemigo le dice todo eso. ¿Y el Señor qué le dice? Sea constante en la oración. Porque en la medida que usted está orando, está golpeando al adversario. Y no es que el adversario se vuelva más fuerte, porque él está vencido, o menos fuerte. Lo que pasa es que en la medida que usted está orando, usted es el que se está volviendo más fuerte y está creciendo en oración. Entonces, cuando usted va creciendo en oración, usted ve al adversario que antes lo veía, que le salía humo de las narices, que gritaba, que decía tantas cosas, que amenazaba tanto, usted lo va viendo realmente como es, hermano. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Y usted se fortalece de tal manera, vuelvo y le repito, cada momento de oración a usted lo hace más fuerte, a usted lo hace más fuerte, a usted lo hace más fuerte. La batalla no va a terminar tan rápido. Nosotros quisiéramos acabar eso rapidito y bajarnos de ahí. Pero el Señor dice, la batalla no se va a acabar tan rápido. Pero tú puedes estar seguro de algo, que el que va a ganar eres tú. ¿Sabes por qué? Porque yo vencí en la cruz. Y yo te hago heredero de esa victoria. El que va a ganar eres tú. Hermano, imagínese, el que va a ganar es usted. Porque no hay nada que pueda detener la obra que Dios comenzó en usted, si usted le cree a Dios y si usted permanece en la oración. Pero ¿cuántos, nada más con la amenaza del enemigo, se sienten noqueados antes de subirse al ring? ¿Y a usted qué le pasó, hermano? Me noqueó el enemigo, me dio un golpe. ¿Cuál golpe si ni siquiera usted se ha subido? Pero es que me soñé, pero es que me dijo, pero es que me pareció. No, confíe en el Señor. ¿Qué le necesita? Camine al gimnasio espiritual. Oración, oración, palabra, acérquese a Dios en su momento de temor, en su momento de angustia, en su momento de debilidad. Pablo decía entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Use el tiempo y la energía que Dios le da para orar, hermano. En vez de estarla desperdiciando en quejas y en estarle contando a todo el mundo el temor que usted tiene. Ay, Carlos, no sé, tuve un sueño anoche, José Luis, hermano, ¿qué hago? Estoy tan asustado. No sé, amanecí hoy pensando que es el final de todo. Y se pone a contarle usted eso a todo el mundo y cuéntele, aconséjeme, dígame algo. Hermano, y perdió el tiempo, terminó cansado de perder tiempo, en vez de ir a buscar a aquel que lo pueda levantar. Esto es una guerra, esto es una guerra. Vea, hermano, todos los días de su vida como esto es una batalla. Esto es una batalla contra la obra de las tinieblas, contra el enemigo. Porque la Biblia nos dice algo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Hermano, usted elige. ¿A quién le creemos? Jesús está diciendo, Satanás va a venir a robar, matar y destruir. Entonces yo miro a mis hijos y la Biblia me dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que la lucha no es contra sangre y carne. Entonces cuando mis hijos salen con alguna cosa, yo sé que no son ellos. Sé que es el enemigo que está tomando sus corazones y me está diciendo, este muchachito me pertenece a mí. Y yo le digo, no, Señor, ese muchachito le pertenece a Dios. Dios me ha dado ese hijo para que le va a servir a Dios. Entonces camine para el ring. ¿Y cuál es el ring? Ore, 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 ore sin cesar.
quiere ver la libertad en sus hijos, ore, 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 vénzalo, dele, fortalézcase, fortalézcase. El hijo quizá no sepa, pero va siendo transformado, porque va de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Entonces el hijo empieza a comportarse mejor. Entonces el hijo empieza a reaccionar de una mejor manera. Y usted sabe que la batalla está ahí y no para, y no para, y no para. A los que son padres, ¿cuándo va a terminar la batalla por sus hijos? Cuando usted muera, hermano. Cuando usted se muera. Pueden ser ya grandes, ser casados, tener hijos, lo que sea. Y no, esto no es un chiste, porque las mamás consienten mucho. Mi mamá todavía me dice a mí, bebé, nene. Sus mensajes son, nene, bebé, tan lindo mi nene. Hermano, yo ya tengo hijos, yo ya tengo nietos, tengo 52 años. Pero no se trata solo de verlo de esa manera. Se trata de ver que ese hijo no le pertenece a Satanás. ¿Y el matrimonio? El matrimonio, cuando uno se casa, hermano, ¿qué hace cuando hace los votos matrimoniales? Aquí el José Luis, que es experto en dar prematrimoniales, ¿qué es? ¿Para cuánto es el matrimonio? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué matrimonio quiere? ¿De 5, de 10 años? ¿Lo quiere barato? ¿Lo quiere duradero? ¿Cómo lo quiere? Porque Dios lo quiere para toda la vida. Así es como Dios lo quiere, para toda la vida. Y entonces en los votos matrimoniales estaré contigo siempre, y aparte de que hagan los votos, uno les hace repetir otra vez hasta que la muerte nos separe. Y salen y se suben al ring, hermano. Pam, pam, pam. Se me acabó el amor, es que ella molesta, es que él molesta. ¿A quién le cree? Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Y dijo, ese hogar lo va a destruir rapidito. ¿A quién le cree? Se lo va a volver a leer. El ladrón, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Dice Jesús, mi propósito es darle vida plena y abundante. Yo quiero lo que trae Jesús, no lo que me trae Satanás. Lo que me trajo Satanás ya me dio garrote. Antes de conocer a Cristo, me tuvo como, ahí sí, como saco de boxeo, hermano. Y me dio con toda. Y yo ya no quiero vivir eso. Ni mi hogar, ni mi vida, ni mi tiempo. No quiero regalarle al enemigo nada de eso. Entonces sé que tengo un arma que es más poderosa que cualquier cosa que pueda levantar el enemigo. Cualquiera, cualquier cosa. Y esa arma es la oración. La oración no es un arma de juguete. La oración no es cualquier cosa. Nosotros, la cultura en la que vivimos hoy, quisiéramos que nada nos cueste, hermano. Entre más barato, mejor. La cultura colombiana es dada a pedir rebaja en todo, hermano. No es sino que le digan cuánto vale y usted ya está ofreciendo menos de la mitad. Y ya se convierte en la cultura en un juego. Y el otro le baja y yo le subo un poquito. ¿Por qué no decir lo mismo? ¿Cuánto vale desde el principio? A mí en Argentina un tipo me pegó una vaciada, man. Estaba en un mercado de Argentina y le pedí algo y le dije, ¿cuánto vale? Tanto. Y le dije, ¿y en cuánto lo deja? Me dijo, ¿usted es colombiano? Le dije, sí, señor, porque soy muy vivo. Me dijo, yo no sé ustedes por qué se la pasan. Le dije, bueno, señor, yo le pago tranquilo. Pues lo que le pedí es lo que vale. ¿Por qué va a pedir rebaja? Señor, yo quiero ver la victoria, quiero ver a mis hijos libres, quiero verlos como hombres de Dios, quiero ver mi matrimonio hasta que seamos viejitos, quiero ver mis generaciones, quiero ver mis nietos. Señor, un día decir, como lo dijo José en su momento, y Jehová hizo todo lo que prometió se cumplió, y como dijo él, sus generaciones, todas las promesas de Dios les vi. Yo quiero ver eso. Entonces el Señor dice, listo. Entonces empieza a orar desde ahora. Ay, y no hacen rebaja. ¿Cómo qué rebaja quiere? Pues no oro yo, mejor ora mi esposa por todos. O el pastor, o el líder. O le digo a alguien que me ayude, o digo que soy como que yo no puedo porque no sé. Y eso se convierte en un argumento. No, hermano.
La oración no está en descuento. Es más, valórela muchísimo. Porque nosotros no sabemos las cosas que están por venir. Yo no sé cuántas veces más me toque subirme al cuadrilátero, hermano. Por mis hijos hoy en día, por mi matrimonio, por el ministerio, por el trabajo. ¿A cuántos nietos alcanzaré a conocer? Tengo 2 chiquitines. ¿Cómo será su adolescencia? ¿Cuántos nietos más tendré? ¿Cuántas veces me tocará subirme al cuadrilátero? Todavía. Muchas. Entonces voy a orar desde ahora para que cuando llegue ese día de la batalla, yo no vea un gigante que le tenga miedo. No. Yo pueda verlo como realmente es. Un vencido. Porque el vencedor está conmigo. Porque Él está conmigo. En primer libro de Samuel, en el capítulo 17, David enfrenta a Goliat y en el versículo 45 dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Tú vienes contra mí con amenazas, que mi hijo te pertenece, que mi hijo va a tomar ese camino. Tú vienes contra mí con esas amenazas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús y hoy voy a ver cómo caen esos planes, hermano, y empieza a pelear. Pero estamos hablando de David, un hombre que llegó y él no vio un gigante, todos veían un gigante terrible y él vio que ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no miró la estatura, la fuerza. El rey Saúl, ese hombre desde joven está entrenado para la pelea. Y David le dice: yo también. ¿Usted está entrenado para la guerra? Espero que sí. Espero que esos años de vida cristiana hayan sido su entrenamiento. Porque el diablo les dice: yo desde el comienzo he peleado. Y usted dice: yo también, desde que volví a nacer también. Es más, desde antes sin saberlo, ya había luchas que vivía. Y de todo eso me libró el Señor. Y veré la gloria de Dios. Jeremías por allá en capítulo 20, versículo 11, después de vivir esos procesos que este hombre vivía emocionales. 20:11 de Jeremías dice: no obstante el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán, serán totalmente humillados, nunca se olvidará su deshonra. La carta a los Romanos en el capítulo 8, el versículo 31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Cómo sabe usted si el Señor está a su lado o de su lado? Pues hermano, pregúntele, y si lo escucha está ahí cerquita. Si no lo escucha, algo pasa. Pero si usted lo escucha, muchas veces a mí me preguntan: oiga, ¿y Dios habla? Claro. ¿Y cómo habla Dios? ¿Qué tono de voz tiene? ¿Qué te digo? A veces es un susurro, a veces parece un trueno. Así lo dice la Biblia. ¿Y cómo habla el Señor? Pues cuando yo hablo mi Biblia, Él está hablando de acuerdo a mi necesidad, a mi petición, a lo que yo necesito en ese momento. ¿Pero también audible? Claro que sí. Vuelvo al tema de Aarón. Aarón, el Señor dijo: la próxima vez que subas al monte, y era cuando le iba a dar los 10 mandamientos, sube con Aarón. Y Aarón no subió. ¿Y cómo no subió? No vio, no escuchó, no pasó absolutamente nada y estaba débil. Josué, como estaba mucho en la presencia del Señor, estaba fuerte. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Quizás el Señor hace rato lo tiene planillado para la batalla y usted todavía no se ha subido. Súbase. Hay un galardón. Por un lado, Satanás ofrece destrucción y muerte. Por otro lado, Jesús ofrece vida plena y abundante. ¿Cuál quiere usted? Yo quiero vida plena y abundante.
Quiero ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi casa, en mi familia, en mis generaciones, en el ministerio, en el trabajo, en absolutamente todo. ¿Qué quiere usted? Yo le invito a que se ponga de pie. Y hoy comprométase, hermano. Usted es un guerrero. Usted no es un temeroso, como le ha querido hacer ver el enemigo. Usted no es un inseguro. Usted no es esa persona que huye, que se esconde. Todo lo contrario. Usted es el que está siempre preparado. ¿Por qué? La Biblia dice que el Señor prepara nuestras manos para la batalla. Ahora imagínese usted subiendo al cuadrilátero. Es su batalla. Pero el Señor está con usted. Y la historia usted ya la sabe cómo termina. ¿Quién va a tener la victoria? Usted, si confía. Pero hermano, ore, ore y ore. Y entienda que las batallas se libran en oración. Y que cuando hay problemas, y que cuando hay situaciones difíciles, cuando hay tormentas, usted corre a orar a los pies del Señor, hermano, pero no desmaye y no se cruce de brazos. Cuando todo esté bien, no baje la guardia. Porque cada vez que usted está orando, el enemigo está siendo debilitado. ¿Quiere ver débil, cada vez más débil a Satanás? El que dice que le va a acabar con su matrimonio, el que dice que va a acabar con su vida, el que dice que va a acabar con su trabajo, el que dice que va a acabar con sus hijos. Ore, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por tu palabra. Hoy nos llamas a ser constantes en la oración. Constantes es permanecer en la oración. Orar sin cesar. Hagan oración todos los días. El pueblo hacía sin cesar oración por él y las cadenas se rompieron y la cárcel se abrió, hermano. La Biblia, toda la palabra de Dios nos habla, comunión con Dios, comunión con Dios. Ahí está tu fortaleza, ahí está tu guianza. Si usted no ha escuchado la voz del Señor, acérquese con fe. No esté en el lugar equivocado, esté en el lugar correcto. El lugar correcto es buscarlo a Él todos los días, hermano. Cada que tenga usted, cuando despierte, levántese más temprano de lo que se levanta, hermano. No deje que el sueño, que el cansancio lo lleve a una vida sin oración, sin comunión con Dios. Porque ahí es donde el enemigo lo tiene arrinconado. Ahí es donde usted termina haciendo la voluntad del enemigo. Ahí es donde usted termina dejándose llevar por las mentiras, por el engaño. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ore. Y fortalezcas en el Señor para que pueda hoy, como David, venir al frente de batalla y decir: hoy tú caerás, Satanás. Hoy eso que se quiso levantar en contra de mi hogar va a caer en el nombre de Jesús. Hoy el corazón y la mente de mis hijos va a ser librado de la obra de las tinieblas. Hoy te veré caer. Enemigo, ese que se levantó, hoy te veré caer. Porque me fortalezco en Dios, porque me fortalezco en la oración, en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, pero sí sé que Dios lo trajo para recibir esta palabra. Ore, manténgase, fortalezcase en la oración, sea constante en la oración. No permita que las circunstancias lo saquen del propósito, no permita que las circunstancias lo desvíen, hermano, del propósito. Dios le dio una visión, manténgase en esa visión en el nombre poderoso de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. A veces nos sentimos sin fuerzas aún antes de subir al cuadrilátero, pero hoy, Señor, tú aumentas las fuerzas y nos das la seguridad, Señor, que la victoria ya está en ti, y nosotros simplemente creemos y confiamos y tomamos la victoria como herencia. La palabra que tú has dado. Recuerde la promesa que el Señor le dio, mi hermano. Recuerde el llamado que hay sobre su vida. Recuerde en esta hora la palabra. ¿Por qué deja que el enemigo lo arrincone? No va a huir más en el nombre de Jesús.
No va a huir más. Es tiempo de levantarse y declarar como Jeremías: pero Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Todo lo que se ha levantado no me va a vencer, porque en la oración me fortalezco, y en la oración el enemigo va siendo debilitado. ¿Qué necesitas? ¿Un milagro? Clama a Dios por ese milagro. Clama al Señor por ese milagro, porque hoy puedes verlo. Hoy puedes verlo. Esta semana que terminó, estuvimos en tiempos de oración allí en Gran América. Y una mujer que llegó el martes, el Señor nos dio una palabra y encaminamos la oración en un propósito. Y el jueves me decía en la oración: pastor, fue increíble. Yo salí de este lugar y recibí una noticia tremenda, tremenda noticia. Y tenía que ver con la oración, pastor. Esta mañana, a las 6 de la mañana en este lugar, alguien me dio un testimonio. Mi corazón brincaba, hermano, porque estábamos orando por esa persona esta semana. La oración eficaz del justo puede mucho. Es el arma más poderosa que hay, hermano. La oración no es un tema menor o que no tenga valor. La oración es lo que nos sostiene. Señor, gracias por escucharnos, por hablarnos, por fortalecernos. Gracias, Señor, por responder. Gracias, Señor, porque cuando te buscamos con todo el corazón, así lo dice tu palabra, y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Porque cuando te buscamos, amado Señor, de todo corazón, tú respondes. Porque cuando te buscamos, Señor, con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón rendido delante de ti, ahí nos hacemos fuertes en la fe y ahí nos levantamos con una visión clara de lo que tú has establecido, de lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, hermano. Usted ha sido equipado para vivir en victoria, aunque vengan batallas. Para vivir en esa vida plena y abundante. Va a ver caer al enemigo. Se lo digo en el nombre de Jesús. Si usted no desiste de orar, si usted no baja la guardia, si usted no se deja entretener o desubicar, va a ver la victoria. Porque esa palabra que le dio el Señor, esa promesa que le dio, es esa victoria que usted va a vivir. No se deje desanimar. No se deje sacar del propósito. Y si usted ora, hermano, ore mucho más. Hasta que aprenda a tener plena comunión con el Señor. Hablo, escucho, lo oigo, lo puedo sentir. Tengo confianza, no me siento lejano, no me aparto de Él. Él no me suelta, yo no lo suelto. No quiero estar lejos de Él. Ahora somos uno. Porque así lo dijo Jesús. Que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno contigo. Y que entre todos seamos uno. Y que todo lo que pidan en oración, tú se los des. Porque ese es el momento de hacer oraciones guiadas por el Espíritu. Somos uno con Él. Y entonces el Espíritu se conduce a la voluntad de Dios. Y nosotros pedimos en la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Cuál será la voluntad de Dios para su matrimonio? ¿Cuál será la voluntad de Dios en su economía, en su trabajo? ¿Cuál será la voluntad de Dios en su ministerio, hermano? No ore desde la petición de la carne. Abra su corazón. Reconozca que necesita a Jesús. Reconozca que su pecado lo aparta de Dios. Y que el enemigo puede hacerle creer a usted
que estando tan lejos de Dios todo está bien. No, todo no está bien. Todo no está bien. La muerte, mi hermano, es una separación. Se habla de una muerte primera y una muerte segunda. Se separa el espíritu del cuerpo, de la carne, pero también hay una separación. Nos separamos de Dios o nos acercamos a Él. El Señor vino para darle vida abundante y plena. No permita que el pecado lo separe de Dios, que el orgullo lo separe de Dios. Acérquese a Él, estén muy junticos, confíe en Él, hable, escuche, comuníquese con Dios, tenga comunión con el Señor, porque ahí está su victoria, ahí está su fortaleza, ahí está el cumplimiento de la palabra, ahí está el propósito. Una persona que ora siempre verá la respuesta de Dios. Una persona que persiste en la oración, una persona que permanece en la oración, una persona que es constante en la oración, ve milagros, ve milagros, ve milagros, está junto con el Señor, no se desanima, se fortalece todos los días. Y cuando vengan los momentos difíciles y cuando toque subir al ring, ve al enemigo como es, como un vencido, pero usted está con Dios y se fortalece cada vez más, y se fortalece en la oración y se fortalece, y por eso tiene fe en las promesas de Dios. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, y porque sé que hoy nos inquietas a orar, porque tú sabes las cosas que vendrán. Hoy nos comprometemos como iglesia, como familia, como individuos, a orar y a caminar contigo y a buscarte con todo el corazón, porque solo en ti podemos ser fuertes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.